encontrarse 60, 70 personas para iniciar un curso de acupuntura. Esto es inédito, ¿no? Es algo absolutamente inédito. Nosotros llevamos dando acupuntura pues 40 y tantos años. Y las promociones habitualmente son de 25 o 30 personas, grupos de 20, 25, 30. Y aquí me encuentro en una zona muy alejada de lo que sería pues, la Europa o la Argentina central, Buenos Aires. Me encuentro con un grupo de 60 personas y no tengo más remedio que pensar que aquí hay algo más que tierra o que latitudes o longitudes. Aquí hay una energía muy especial, porque si no sería imposible convocar a 60 personas para iniciar un curso de acupuntura que desborda todas las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues me hace pensar que aquí hay algo más. Yo venía aquí con la intención de descansar unos días, porque he trabajado fuerte en Brasil y otros países, y venía aquí pues 10 días a descansar, y me encuentro con que mi querido amigo pues me dice que va a inaugurar un curso y que tiene unas promociones, y no he podido por menos de decir, bueno, pues te echo una mano, porque me gustaría pasar por esta experiencia de estar con vosotros unas horas, ¿no? Es muy gratificante ver esto, y sobre todo ver que vais a ser alumnos de la acupuntura bioenergética, que eso es, bueno, en parte es una obra que hemos realizado a lo largo de los últimos 50 años, porque la acupuntura, según nos fue transmitida por los antiguos chinos, era una enseñanza muy empírico, filosófica, mística, que chocaba de frente contra nuestra mentalidad occidental, de corte cartesiano, ortodoxo, científica. Entonces eso generaba un choque de para que una ciencia biomédica sea capaz de inscribirse dentro del contexto académico y sanitario occidental, tiene que haber unas respuestas que la justifiquen. Yo no sé si será mejor o peor. El caso es que si no tienes una capacidad de respuesta para decir lo que es la medicina tradicional china, bajo un punto de vista que sea interpretable, pues difícilmente podrá integrarse en el contexto sanitario, ¿no? De hecho, eso de agujas y humo suena pues a chamanismo y a budismo y a todo ese tipo de cosas, ¿no? El chamanismo y el humo, todo este tipo de cosas, y el vudú. Bueno, pues la gente que no entiende lo que es la acupuntura asocia hojas y humo pues con unas culturas ancestrales totalmente místicas, filosófico-empíricas. Sin embargo, aquí estamos en una película muy interesante que se titula En busca del conocimiento perdido, ¿no? Porque hubo una época de pleno conocimiento del ser humano y de su medio. Hace 5.500, 6.000 años, 7.000, 8.000. Aquí los antropólogos no se ponen mucho de acuerdo. Unos dicen que 3.500 antes de Cristo, otros 4.000, otros 6.000. Bueno, existió de repente una gran civilización que no se sabe de dónde había venido, los emperadores míticos, 3 generaciones de emperadores que pegaron un cambio total y absoluto a la civilización. Hasta entonces el ser humano había evolucionado de una manera muy lenta durante milenios de años, y de repente, en menos de 100 años, hay un desarrollo muy importante en las ciencias, en las artes, en la agricultura, en la economía. Y bueno, pues la gente se pregunta, hoy todavía, quiénes eran aquellos emperadores míticos que mudaron la humanidad de una manera tan drástica, ¿no? Los célebres emperadores míticos que tenían en su corte alojados a los médicos, sacerdotes y sabios, ¿no? Médico era el que curaba la enfermedad física, sacerdote era el que curaba la enfermedad psíquica, emocional, y sabio era el que sabía hacer las dos cosas, curar el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces aquella élite de sabios, sacerdotes y médicos que componían la corte real era lógicamente una élite, no era el conocimiento del pueblo. El pueblo no tenía ese conocimiento trascendente, porque aquellos grandes sabios eran astrónomos, eran astrónomos, conocían los movimientos del cielo y la tierra. La astrología y la
astronomía es la madre de todas las ciencias, lógicamente. Si conocía los movimientos del cielo y la tierra, porque hablar de sabiduría en la antigüedad era hablar de astrología. La astrología es la madre de todas las ciencias, por supuesto. Y además no solamente conocían los movimientos del cielo, conocían también los movimientos de la tierra, los movimientos freáticos, el magnetismo terrestre, es lo que llamaban el Feng Shui, vientos y agua, ¿no? Corrientes de agua capaces de generar campos electromagnéticos que pueden ser nocivos para la salud. Y de hecho, ellos ubicaban sus casas y sus moradas en lugares apropiados donde había un buen Feng Shui, cosa que hoy no estamos haciendo. Entonces, lógicamente, si ellos tenían ese conocimiento tan profundo del cielo, la tierra, ¿cómo no iban a tener conocimiento del hombre si el hombre está en la tierra? Pero eso es un conocimiento trascendente, no es un conocimiento tecnológico. Hoy día tenemos mucho conocimiento tecnológico y somos capaces de hacer coches y frigoríficos y nos creemos que sabemos más. Y no es verdad. Yo creo que la tecnología no tiene nada que ver con la ciencia trascendente. Aquel conocimiento tan profundo que ligaba cielo, hombre y tierra en una tríada indisoluble e interdependiente, ese conocimiento tan trascendente pues se perdió en la noche de los tiempos debido a muchas circunstancias. En primer lugar porque era el conocimiento de una élite, en segundo lugar porque el imperio chino era muy vasto pero era muy débil, sufría constantes invasiones por parte de los pueblos limítrofes. De hecho, los chinos, hasta hace muy poco, consideraban al extranjero como un individuo demonio. O sea, era tal el rechazo que tenían hacia el extranjero que le llamaban el demonio extranjero. Yo la primera vez que fui a China en el 82, observé que los pueblos miraban al extranjero de mala manera. O sea, no eran lo amables que pueden ser otros pueblos, sino que con rechazo, ¿no? Entonces, ese sentimiento de rechazo hacia el extranjero era porque China sufrió constantes invasiones de los pueblos limítrofes, sobre todo nórdicos, ¿no? De hecho, tuvieron que hacer la Gran Muralla para poder sujetar las invasiones constantes. Y en una de estas invasiones destruyeron la corte real y destruyeron la biblioteca de Pekín. La biblioteca de Pekín fue el primer gran catástrofe cultural de la humanidad, porque en la biblioteca de Pekín había más de 1 millón de volúmenes y más de 1000 bibliotecarios encargados de aquella documentación. Y esa biblioteca de Pekín probablemente tuviera la respuesta al origen de aquellos emperadores míticos que cambiaron la faz del mundo, ¿no? ¿Quiénes eran los emperadores míticos? ¿De dónde habían venido? Quizá de una civilización anterior, como pudo ser la Lemuria o la Atlántida, que se destruyó y que quedó un vestigio, o quizá de otro planeta. La verdad es que no se sabe el origen de los emperadores míticos. Los 3 grandes emperadores que mudaron la faz de la Tierra e iniciaron un conocimiento trascendente. Bueno, pues en una de estas, la que biblioteca de Pekín, hubo un éxodo de esa élite de sabios que se pudo huir hacia los sitios inaccesibles de las montañas del Himalaya y generó allí núcleos culturales como los lamas y todo lo demás, y los que no, pues subieron hacia Oriente Medio, generando un éxodo hacia Oriente Medio, dando lugar a las culturas de Oriente Medio, como puede ser la cultura salomónica, la cultura hebraica, la cultura egipcia, la cultura siria, babilónica. Todas las culturas de Oriente Medio están ligadas a la cultura inicial de China. De hecho, hay unas connotaciones muy directas cuando te preocupas de estudiar estos principios, ¿no? Entonces, bueno, pues en Oriente Medio se formó otra vez unos grupos culturales importantes y cuando ya se empezaba a hablar en el antiguo Egipto de átomos y moléculas y alquimia y todo ese tipo de cosas, pues vino el Imperio Romano y quemó la Biblioteca de Alejandría en el año 94 de nuestra era. Con lo cual, lo que se había salvado de Oriente Lejano se quemó en Oriente Medio, y lo que acabó quemándose en Oriente Medio huyó hacia Europa, Francia, Italia, España, Portugal, generando núcleos de conocimiento arcano, crítico, porque si no sabían que los iban a quemar.
Entonces ya llegó un rey en España, en el siglo XI, un rey importante, que fue un mecenas de la cultura, que se llamaba Alfonso X el Sabio. Y Alfonso X el Sabio, en la corte real de Toledo, unió las tres grandes culturas de Oriente Medio. Unió a los cristianos, a los judíos y a los árabes, a los maometanos. Los unió para que otra vez ese conocimiento que se había perdido en Oriente Medio pudiera resurgir. Era un mecenas cultural, y cuando empezó otra vez a resurgir un poco el conocimiento y se empezó otra vez a hablar de alquimia y de moléculas y de átomos y de yin-yang, la relatividad, pues vino la Inquisición y lo quemó. Con lo cual, la Inquisición se encargó de rematar el conocimiento que había resurgido. Y quedó, bueno, pues lo poco que quedó, lógicamente, está en sociedades herméticas, sociedades arcanas, que saben que si no van a sufrir la misma, como hicieron con los cátaros y como hicieron con los caballeros templarios y como hicieron con muchas cosas. Depositarios de aquel conocimiento que tenían que tener un oculto político. Los sistemas dictatoriales destruyen el conocimiento porque es la manera que pueden dominar. De hecho, hasta la propia China, a la revolución cultural, destruía todo lo antiguo y todo lo tradicional, o sea, hace 40 años o 50. Entonces, no es extrañar que y todos los sistemas políticos dictatoriales, sean de un signo, sean de otro, todos los istas, destruyen sistemáticamente el conocimiento. Los nazis durante la guerra europea quemaban los libros, quemaban las obras de... ¿Por qué? Porque los poderes fácticos les interesa que el pueblo no tenga ese conocimiento trascendente. Les interesa que tenga el conocimiento tecnológico, que les permite ganar dinero construyendo carros y construyendo frigoríficos, haciendo una pseudo-sociedad. Entonces, la sociedad verdadera es la sociedad del cielo, del hombre y la tierra, una tierra indisoluble. Y aquellos grandes sabios lo conocían. Eran astrólogos, eran astrónomos. De hecho, hablar de sabios en la antigüedad era hablar del astrónomo. Los reyes magos que iban a adorar al niño en Belén eran astrólogos, ¿no? Eran sabios. Igual que Merlín con su gorro de estrellas, era un astrólogo. ¿Entendéis? Y además conocían la Tierra, los movimientos de la Tierra, el magnetismo terrestre, tan importante hoy día para todos nosotros y que se está perdiendo, una fuente de energía muy importante. El magnetismo de la Tierra, las corrientes marinas, las corrientes freáticas, todo ese tipo de cosas son muy importantes. Los movimientos del cielo eran conocidos perfectamente por ellos y su influjo sobre los individuos. Dividían los influjos del cielo en tres grandes partes: lejanos, medios y proximales, y los influjos de la tierra, que eran dietéticos, respiratorios, etc. Eso estaba muy bien dividido. Si conocían los movimientos del cielo y conocían los movimientos de la tierra, tenían que conocer los movimientos del ser humano. ¿Y sabéis cuáles son los movimientos del ser humano? Los meridianos de acupuntura. Los meridianos de acupuntura están ligados con los órganos internos y transportan una energía que no la produce el organismo de la forma que explica la medicina occidental. La medicina occidental nos habla que la energía se obtiene tras un proceso de glucólisis, combustionando la glucosa con el oxígeno, una combustión aeróbica, anaeróbica, ciclo de Krebs, ácido pirúvico, todo lo que vosotros conocéis. Eso es lo que dice la medicina occidental con respecto a la energía. Ahora bien, yo puedo tener toda la energía del mundo, toda la glucosa del mundo, todo el oxígeno del mundo, que como el meridiano principal de intestino grueso esté en vacío, estará estreñido. Será estreñido por mucho ATP que produzca. Y yo puedo tener todo el ATP del mundo, que como el meridiano principal de estómago esté en vacío, tendré anorexia, tendré hipogastria, tendré procesos de insuficiencia digestiva. Y si tengo mucha, pues tendré hipergastria, tendré bulimia. ¿Me entendéis o no? Si el meridiano principal de corazón tiene poca energía, vas a ser hipotenso, bradicárdico, pero como tengas muchas, serás hipertenso y taquicárdico. Bueno, pues ya sabéis acupuntura. ¿Por qué? Porque cada meridiano
tiene un punto de tonificación y un punto de sedación. Lo único que me hace falta es saber un diagnóstico. Estoy en plenitud. ¿El corazón está en plenitud? Pues pongo un punto aquí, que es el 7, que es el punto de sedación. ¿Que el corazón está vacío? Pongo un punto aquí, que es el 9, que es el punto de tonificación. Todos los meridianos tienen un punto para dar y un punto para quitar. Eso es lo básico de la acupuntura. Por eso hay 24 síndromes, porque hay 12 meridianos y cada meridiano tiene un síndrome de plenitud y un síndrome de vacío. En el vacío tonifico, en la plenitud cedo. Ya está, la acupuntura. Es así, así de simple. Y claro, pues, lo que ha acontecido es que los chinos, cuando esa élite fue dispersa y desapareció, pues en el pueblo quedó como una especie de mitología que remembraba, que de alguna manera él remembraba aquellos grandes sabios y aquel conocimiento, ¿no? Porque de hecho las mitologías están basadas en hechos anteriores. Claro, la mitología griega habla de los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo no eran tales dioses, era una civilización más superior que tenía algunas capacidades que no tenían. No eran dioses como tales. Bueno, pues en la medicina china hacía evocación a aquel conocimiento antiguo que ellos no entendían, pero que había existido, y generaron una filosofía de vida. Esa filosofía de vida es la filosofía oriental, con sus dos grandes leyes, las dos leyes fundamentales de la medicina china, que son la relatividad y la independencia, ley yin-yang y ley de los 5 movimientos, que son precisamente las dos piedras angulares de la física cuántica. Relatividad y interdependencia son las dos leyes básicas de la acupuntura, ley yin-yang, ley de los 5 movimientos. Por eso aquel conocimiento tan arcano, tan antiguo, pues quedó transmitido de una manera filosófica. Y entonces los chinos nos han transmitido su filosofía, pero no su ciencia. ¿Entendéis? Porque la ciencia se perdió. Lógicamente estamos en ese barco, en esa película que yo os decía, en busca del conocimiento perdido. Entonces ha tenido que venir el siglo XX y el desarrollo en las ciencias físicas, sobre todo la física cuántica, para entender que la acupuntura es una ciencia biomédica, una ciencia biofísica, que está regida por unas leyes que se pueden perfectamente explicar. Esto es la energía Wei, que hablan los chinos cuando dicen que los seres tienen un halo que les defiende, ¿no? Un halo energético. Bueno, pues esto era muy místico. El halo de los santos, ¿no? El halo de los santos que ponían que era de color blanco, porque el blanco era pureza. Si era de otro color era malo, ¿no? Depende del color. Si era verde, había una enfermedad del hígado. Si era negro, había una enfermedad del riñón. Todo este tipo de cosas. Ese halo místico, que no tenía explicación, nada más que bajo el punto de vista filosófico, resulta que hoy día se sabe perfectamente que es un infrarrojo de 40 micras de longitud de onda. Entonces, si yo tengo un visor de infrarrojos, yo estoy viendo la energía del individuo. No estoy viendo ni los huesos, ni los músculos, ni la piel. Estoy viendo energéticamente. Ese es el halo, esa es la energía Wei de la medicina china. Con lo cual, un concepto que era místico se convierte en un principio absolutamente científico. Nosotros estamos irradiando constantemente calor de onda. Ese calor tiene una longitud de onda determinada, es un infrarrojo de 40 micras de longitud de onda, por lo tanto, todo detector de infrarrojos es capaz de captar la silueta energética del individuo. Esto es lo que hacen las armas esas de los americanos por la noche, ¿no? Ven al individuo, pero ven su silueta. No le ven los huesos, ni la piel, ni los músculos. Le ven la energía. Y según se mueve la energía. Esa es la energía, güey. Esa es la energía que nos neutraliza los factores del medio y permite una hemostasia activa con el medio. Y cuando la medicina china hablaba de la energía ROM, que es la energía que circula por los meridianos de acupuntura, las 24 horas al día, haciendo un ciclo circadiano, de 3 a 5 de la mañana en el pulmón, etcétera, etcétera, en realidad eso es una glucólisis aeróbica producida a nivel de los pulmones. La glucosa libre que no fue transformada en el páncreas en insulina
se quema a nivel pulmonar formando energía. Y esa energía es la que circula por los medios de acupuntura. Con lo cual, todos esos criterios místicos, filosóficos, que nos transmite la medicina oriental, pues tienen su respuesta bajo el punto de vista biofísico. Y esa respuesta es la que tenemos que dar para que la acupuntura sea considerada como una biociencia. ¿Entendéis? No solamente como una filosofía. El verdadero conocimiento está integrado por un Tao. Todo es un Tao en esta vida. Un Tao significa equilibrio, significa desarrollo, significa progreso. Si hay Tao, hay progreso. Si no hay Tao, no hay progreso. El Tao es el nacimiento, el Tao es la evolución. Y el conocimiento es un Tao, compuesto de un Yang y de un Yin, una parte filosófica y una parte científica. No hay ciencia sin filosofía, no hay filosofía sin ciencia. No hay ciencia sin filosofía, no hay filosofía sin ciencia. La filosofía de hoy fue una ciencia pretérita. Y la ciencia de hoy será una filosofía en el futuro. ¿Entendéis o no? Evidentemente. Por lo tanto, ciencia y filosofía es el Tao del conocimiento. Pero no solamente ciencia como en Occidente, ni solamente filosofía como en Oriente. ¿Me seguís o no? Hay que buscar ese camino integrativo que permita aunar la ciencia y la filosofía. Eso es lo que se llama la medicina integrativa, es la medicina del futuro, lógicamente. Aprovechar lo que tiene de positivo uno y lo que tiene de positivo el otro. La medicina mecanicista, que es la nuestra, la occidental, es una medicina muy útil y muy válida para los diagnósticos. Ha desarrollado mecanismos diagnósticos que son muy interesantes y es muy válida para la cirugía y para el equilibrio funcional, que es lo que se aplica. Pero la medicina oriental es muy útil bajo el punto de vista preventivo, bajo el punto de vista de reequilibrio energético. La enfermedad siempre se produce a nivel energético, no os olvidéis. Yo no enfermo de hígado, yo no enfermo de ninguna cosa, yo primero enfermo energéticamente, a no ser que sea un traumatismo, ¿no? Un accidente. La enfermedad sigue un proceso evolutivo perfectamente definido y perfectamente diagnosticable en etapas precoces, lo que me va a permitir hacer una profilaxis y una prevención. Siempre la enfermedad comienza energéticamente, pero comienza manifestándose a través de unos signos clínicos que no se detectan radiológicamente ni analíticamente. Por ejemplo, una persona tiene una cefalea y va al médico con la cefalea, el médico hace los análisis y las pruebas correspondientes y analíticamente está bien, radiológicamente estás bien, con lo cual toma una aspirina para la cabeza. Solución. Sin embargo, la cefalea es un timbre de alarma que nos está indicando que el individuo está enfermo. Y esa enfermedad no se detecta ni bioquímicamente ni radiológicamente, pero está enfermo. Y si ese desequilibrio continúa y evoluciona, acaba habiendo alteraciones bioquímicas. La energía es la que produce la química. A buena energía, buena química. A mala energía, mala química. Principio básico de la medicina china. Rodéate de buena energía y tendrás buena química. Rodéate de mala energía y tendrás mala química. Es la energía la que produce la química, no es al revés. Hoy día sabemos que una molécula de agua no es H2O. Esa es la fórmula química de la molécula de agua. Pero la fórmula energética de la molécula de agua es 0,2 electronvoltios. La energía necesaria para que el electrón salte de orbital y se pueda enlazar con un átomo de hidrógeno. Si no hay energía, no hay química, porque no hay salto de orbital, no hay enlace. ¿Entendéis o no? Efectivamente, luego devuelve la energía y cuando se ha hecho la molécula. Pero mientras tanto, si no hay energía, no hay agua. Por lo tanto, si la energía no provoca las reacciones electroquímicas, no hay química. La alteración energética a medio o largo plazo, si no es reducida, eliminada, acaba produciendo alteración bioquímica. Entonces, ese paciente con aquella cefalea de años de evolución, en una de las pruebas, el médico observa que tiene transaminasas, con lo cual sospecha de que esa cefalea puede estar ligada a un proceso de patología. Y empieza a pensar que
tratamiento que le da, acabará abriendo una hepatitis y al final tendrá que acudir a cirugía. Por lo tanto, el cuerpo está lleno, el organismo está lleno de timbres de alarma, en forma de fiebre, en forma de cefaleas, en forma de dismenorreas, en forma de insomnios, de sudoraciones, múltiples signos que no son relevantes para la medicina occidental porque no se detectan radiológica ni tomográficamente, son idiopáticos, que es el término que se dice a lo que no se conoce. Precisamente lo que no se conoce es lo energético. Por eso diagnosticar en la fase primaria es evitar que la enfermedad evolucione. ¿Entendéis o no? La enfermedad siempre sigue el mismo proceso: energético, bioquímico, funcional y orgánico. Cuando la enfermedad llega al estadio orgánico, la solución es la cirugía. Prácticamente no hay otra. La enfermedad, cuando está en el tercer estadio, que es el funcional, tengo que acudir a la fisioterapia, a la rehabilitación, a la medicina funcional. Cuando está en el estadio bioquímico, tengo que acudir a los fármacos, bien naturales o de síntesis, y cuando está en el estadio energético, ¿a quién acudo? A San Pedro. ¿Por qué? Porque en el sistema de salud no está incorporado el sistema energético humano, no se estudian las facultades. O sea, es una medicina que es una mesa que tiene tres patas, le falta la pata fundamental, es una medicina totalmente inestable. No puede ser que el 80% de los diagnósticos ambulatorios sean idiopáticos. No puede ser. Aquí falla algo. ¿Entendéis o no? Esto es, no se conoce la causa. ¿Por qué? Porque es una causa primaria, donde solo está imbrincado el sistema energético. Lógicamente, de evolucionar van a aparecer las alteraciones bioquímicas, funcionales y orgánicas. Por eso, en el gran libro de la medicina china, que es la Biblia de la acupuntura, como bien sabéis, el Lei Shouwen relata las conversaciones del emperador amarillo, uno de los emperadores míticos, Huang Ti, con el médico de la corte, Ipa. Y allí le hace preguntas, el emperador le hace preguntas al médico relacionadas con la salud del pueblo, y el sacerdote, médico y sabio, Ipa, le contesta. Y esas conversaciones dan lugar al libro de medicina más antiguo que existe, mucho más antiguo que otras, porque dicen que, claro, hay el libro este ahora que se encontró los papiros, que son del 3600 a.C., pero muchos antropólogos hablan de que los emperadores míticos no son de 3500, que son del 6000, del 7000 a.C. O sea que en realidad se puede considerar que el Lei Shouwen es el libro más antiguo de medicina que existe. Y es la guía, la guía del acupuntor, ¿no? Pero claro, la guía del acupuntor que ya está formado, porque si no, eso no hay que lo interprete, ¿no? Eso es muy difícil si no tienes una base interpretada de interpretación. Y ahí dice el médico de la corte, dice: mal médico es el que cura. Te queda, mal médico es el que cura, ya me gustaría a mí curar. Dice, buen médico es el que previene la enfermedad. Esa es la clave. ¿Entendéis? Prevenir la enfermedad es vivir de salud. Curar es vivir de enfermedad. Por lo tanto, hay que entender a la prevención, a la profilaxis, a la salud. ¿Cómo? Tratando el sistema energético, que es el primario de las enfermedades. Cuando se altera el sistema energético aparece una serie de signos clínicos que no son relevantes bajo el punto de vista occidental, pero que para el acupuntor le marcan el inicio del desequilibrio. La sudoración, la hipertensión, la astenia, la dismenorrea, muchos signos clínicos que son idiopáticos, que no se sabe qué es, que la medicina occidental lo trata sintomáticamente, no etiológicamente. Ahí está más claro. Hay que tratarlo en su origen, desequilibrio energético. Y cuando lo haces así y lo entiendes, veréis que la acupuntura es muy, muy satisfactoria. Pero claro, hay que darle ese toque científico, ese toque científico, racional, metódico, como quieras llamarle, que permita su integración en el contexto sanitario y académico occidental. Porque si no, será sistemáticamente rechazado.
Entonces hay que buscar esos puentes, esos nexos. Y eso solamente es posible a través de la acupuntura bioenergética. Porque es tratar, la acupuntura bioenergética es la misma acupuntura de la medicina tradicional china, la misma, pero explicada. Porque claro, nuestros enemigos, precisamente los chinos, quieren tener sujeta la sartén por el mango y seguir teniendo el control de su medicina. A mí me parece muy bien. Entonces, son muy reacios a aceptar las corrientes europeas y modernas que pretenden explicarlo, porque entonces ellos pierden la hegemonía en ese campo. Entonces son los primeros que critican la acupuntura bioenergética. Son los primeros que lo critican los jefes, porque los estudiantes están como locos por aprender acupuntura bioenergética. De hecho, yo creo que allí si abrimos un curso tendríamos miles de alumnos. Ahí son millones. Pero claro, ellos tienen la hegemonía. Tener en cuenta que la medicina tradicional china es un negocio increíble. O sea, ni el petróleo, ni la Bayer, ni el narcotráfico. La medicina tradicional china vende hierbas a todo el mundo. Barcos de fitoterapia van para todo el mundo diariamente desde Yunnan. Barcos de agujas millones a la hora. Aparatos eléctricos, estudiantes que van a estudiar, que pagan una pasta. Eso es un negocio increíble. Claro, ellos quieren mantener la hegemonía de su medicina y son reacios a los cambios. Los que dirigen, lógicamente. Sin embargo, los estudiantes ya están integrados en el contexto occidental y quieren explicaciones de lo que significa pues, sus principios místicos. Y eso es muy gratificante. Los que más aprecian la acupuntura bioenergética son los acupuntores formados en medicina tradicional china. Porque llevan años trabajando de una manera empírica, filosófica, con fórmulas, y de repente, cuando les explica la acupuntura bioenergética, empiezan a entender lo que estaban haciendo. Esta es la realidad. Y esta realidad ha sido posible porque en un momento determinado, hace 16, pues unos 70 años, en Francia hubo un movimiento importante para investigar la acupuntura. Porque había un embajador que era Soria de Morán, era un embajador de Francia en China y en Vietnam. Sabéis que Francia tenía mucha influencia política sobre Indochina y siempre mantuvo muy buenas relaciones diplomáticas con China. Entonces, de hecho, Vietnam era una colonia china hasta la guerra de Dien Bien Phu. Entonces, los médicos del ejército francés que estaban en Indochina observaban cómo las gentes de los pueblos y la gente popular se trataban con agujas y con mosas y tenían mucha vitalidad. Y resulta que había hombres con 80 años que todavía tenían capacidad sexual porque se posaban en el Ismael. Entonces, para un francés eso es relevante, porque eso lo exportan a París y se forran, ¿no? Entonces, de alguna manera vieron que la acupuntura tenía una serie de capacidades que ellos no entendían, y ahí empezó a preguntarse el por qué. Entonces fueron un movimiento de los primeros médicos franceses, apoyados por un diplomático que era Soria de Morán, que era el embajador, y empezaron a publicar las primeras relaciones que podría tener la medicina tradicional china con la física de aquella época, que era la física newtoniana. Pero bueno, y en esto llegó el doctor Bangui, el doctor Guillem Bangui, que fue nunca llevará tanto la humanidad a una sola persona como el doctor Bangui. Porque el doctor Bangui murió en el año 1999, justo en el último mes, cerrando el siglo. Es curioso que diré.
Bien, el doctor Wang Yi era médico vietnamita, médico tradicional chino, había hecho su carrera de medicina tradicional china en Hanoi, conocía el idioma, la escritura ideogramática, porque la madre era vietnamita y el padre era chino, con lo cual conocía los ideogramas, cosa complicada. Y el tío de él era el embajador de Vietnam en Francia. Y el tío de él le mandó llamar para París para que hiciera medicina occidental en París, en la Sorbona. Hizo medicina occidental en París y se casó con una española, una catalana. Y entonces pues hablaba español. Y hablaba italiano, hablaba francés, con lo cual era un individuo que conocía las raíces latinas, conocía el idioma alfabético y conocía el idioma ideogramático. Y además era médico occidental y médico oriental. Y además era un excelente trabajador, era un trabajador incansable. Trabajaba día y noche en su proyecto de la acupuntura universal, que era lo que él. Y además era inteligente y sobre todo tenía un tesoro en su biblioteca, y eran unos libros inéditos que había traído de Vietnam, que era patrimonio de la nación. Por eso el doctor Wang Yi fue proscrito por Vietnam durante 30 años, porque se trajo la biblioteca para París. Y se la trajo con toda la razón del mundo, porque él decía que esos libros inéditos que estaban en una biblioteca y que seguramente acabarían destruidos o en cualquier sitio, eran de un valor incalculable, porque eran la medicina china antigua. Entonces él los trajo para Francia, y todos los meses, durante muchos años, pues 190 revistas, pues no sé, pues de 10 años, 20, 30, no sé, 50 años, él publicaba con una frecuencia mensual la mejor revista que se ha publicado de medicina tradicional china en el mundo hasta ahora, el mensual de la medicina común. Todos los meses publicaba una revista de 100 hojas donde traducía y comentaba los textos clásicos. O sea, que eso era un tesoro, ¿no? Un tesoro sobre todo los que estábamos iniciándonos en esa batalla, porque claro, yo cuando abrí la consulta veía que me funcionaban los pacientes y me entraba una ansiedad de la repera, porque decía, ¿y por qué mejora? No sabía por qué. O sea, aplicaba la acupuntura y mejoraban, y para mi mentalidad cartesiana, médica, aquello era sorprendente y me generaba mucha ansiedad, porque yo quería saber el porqué. Yo quería saber el porqué. Esas cosas milagrosas, esas cosas de la acupuntura. Un crónico con un algia de trigémino de años, en 2 sesiones se le aparece, vuelve loco, pues, aquí hay algo. Entonces, esa ansiedad que generaba el saber el porqué de las cosas era la ansiedad que tenía el doctor Wang Yi y mucha gente, y trataba de buscar la respuesta a esos postulados filosófico-místicos que permitieran interpretar. Desgraciadamente nuestra mentalidad es cartesiana, necesitamos tocar para ver, para sentir. No es igual que el chino, que es más filosófico, más místico, más empírico. Pero bueno, es bueno que seamos las dos cosas, ¿no? Que aceptemos la filosofía, pero que tratemos de científicos. Entonces el doctor Wang Yi pues, fue un hombre que tenía un perfil que le permitió ser lo que ha sido, el gran maestro, y yo estuve con él pues, durante muchos años, porque además generamos una amistad personal. Y yo iba con el doctor Wang Yi a todos los lugares donde había un evento de acupuntura. Tuve suerte con la consulta y llegué a tener 60 pacientes diarios, una locura, ¿no? Tenía gente trabajando. Y entonces, pues, como había pocos acupuntores, no había mucha competencia. Y además, pues, ganaba bastante dinero con la consulta, y eso me permitía luego formación, ¿no? Las tareas docentes te exigen estarte formando continuamente, porque si no, te lo cuento que no tienes nada que ofrecer, y eso genera más angustia también.
Entonces, bueno, yo iba con el doctor Bagui a todos los sitios, a ido sin por haber, donde había un evento, como el doctor Bagui era una personalidad mundial, pues yo iba con él, acompañante y alumno, y bueno, pues fui adquiriendo diversas fuentes que me permitieron integrar la cultura energética. Y así, pues hasta hoy, estamos en ese camino de darle a la cultura una respuesta que permita su integración. Creo que es el camino. Yo no voy en contra de la medicina china, al contrario, la medicina china es un tesoro, es un regalo de los dioses, es la gran medicina, indudablemente. Aquellos emperadores míticos trajeron una medicina del cielo, pero hay que saberla aplicar, hay que saberla desarrollar, porque si no, es absolutamente empírica. La lección de hoy, fundamentos de la energética, en el capítulo 2, principios de fisiología energética, el capítulo 3, exposición dialéctica de la enfermedad, la ley Yin Yang, y el capítulo 4, ley de autorregulación de los 5 movimientos, las dos grandes piedras angulares de la medicina china, relatividad y ley interrelativa. Lo que vais a estudiar está estructurado en 3 años. El año 1 es anatomía y fisiología, igual que una carrera de medicina occidental. Le damos prioridad a la fisiología energética, porque consideramos que si no sabes cómo funcionan las cosas, luego no sabes cómo se estropea. Si un mecánico del coche no sabe cómo funciona un motor, no puede arreglar el motor. Lo primero que tienes que hacer es saber cómo funciona, cómo se forman las energías, cómo circulan, por dónde van, ciclos, toda la fisiología. En segundo ya hacéis semiología e historia clínica, diagnóstico. Semiología y diagnóstico, que es el tomo 2. Y en el tercero, terapéutica, ya terapias específicas para cada enfermedad, siguiendo una pauta lógica del conocimiento. Primero anatomía y fisiología, luego semiología y diagnóstico, y luego terapéutica, que es el tercero. Para poder llevarlo. Esto pertenece a la lección 1 del tomo 1. Lección 1 del tomo 1, que son 8 lecciones. Esto conformaría el primer año de estudios. Luego vendría el tomo 2, y luego el tomo 3, que ya es el tomo 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis fundamentos de bioenergética, introducción a la cultura bioenergética, el hombre responde al cielo de la tierra, principios muy importantes, la base de la cultura, y el apartado B, que son las energías humanas. El ser humano tiene 4 grandes energías, hay 14 energías, pero hay 4 grandes energías, las demás son variantes de estas, que es la energía yuan, es la energía anterior a la existencia del ser humano, es la energía que permitió la mutación de la materia inerte en materia animada, el llamado soplo de vida, capaz de transmutar la materia inerte en materia animada, es lo que hace 2 años logró el doctor Venter en sus investigaciones en Estados Unidos, generar la primera célula de síntesis, la primera célula viva a partir de materia inorgánica. O sea, si el doctor Venter, paradójicamente Venter, es capaz, a través de estímulos eléctricos sobre una matriz biológica, de generar vida, ¿por qué no vamos a pensar que una inteligencia superior pudo haber hecho un soplo de vida y crear vida a partir de la materia? ¿Por qué no? Porque parece ser que creer en la creación es un pecado científico. Pues no, porque también existe la evolución. Esto es, no solamente la creación, sino la evolución. La medicina china cree en un Dios, le llama el uno, porque no es religioso, es uno, principio universal primario que llama a los atomistas, o singularidad inicial que llama a Hawking en su teoría sobre la creación del espacio, el Big Bang, ahí habla de la singularidad inicial. Y Einstein y los atomistas hablan del principio universal primario. Lao Tse no se complicó la vida, le dijo el uno. El uno, origen de la materia y la energía. Materia y energía es una misma cosa con diferentes estados de manifestación. ¿Qué diferencia hay entre la materia y la energía? Cohesión molecular.
Contra más se aproximan las moléculas, más materia es. Contra más se alejan las moléculas, más energía es. El nivel materia-energía es gravedad-antigravedad. Cuando una materia pierde densidad molecular, se convierte en energía. Cuando una energía adquiere densidad molecular, se convierte en materia. Ciclo del agua. ¿Entendéis o no? Gravedad, materia. Antigravedad, energía. ¿Entendéis este concepto? La medicina china lo engloba Qi, Sui. Qi, energía. Sui, sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es materia. ¿Entendéis o no? Por eso, si tú tienes buen Qi, hay antigravedad. Se te sube todo. Si no hay buen Qi, no se te sube. Porque la energía es lo que hace que suban las cosas. ¿Entendéis este concepto? Porque la energía lleva la sangre. La energía es el golpe de espuela de la sangre. Donde va la energía va la sangre. Campo energetizado, campo masculinizado. Principio físico normal y corriente. Si yo genero un campo energético, bien magnético, bien fotónico, de lo que sea, vibracional, en un área determinada del organismo, a poco rato hay hiperemia. ¿Entendéis? Porque la energía hace que la sangre acuda. Por eso, si yo energicito un campo determinado, estoy haciendo que la sangre circule. Es el Tao de la vida. Qi Sui, energía y sangre. Energía es antigravedad. Por eso, cuando hay síndrome de deficiencia de Sui, hay signos de elevación de la energía, menopausia femenina, no hay sangre, hay tufaradas de calor. La energía sube, hay cefalea, hay insomnio. ¿Seguís o no? Porque el Qi es antigravedad y el Sui es gravedad, materia y energía. Pero materia y energía son la misma cosa, en diferentes estados de manifestación. Por eso, los atomistas le llaman principio universal primario, origen de la materia y energía. E incluso Hawkins, en su tratado sobre el universo, él habla de la singularidad inicial. Y es curioso que se declara ateo. Él se declara ateo. Se declara ateo y habla de la singularidad inicial. ¿Cómo es posible? Porque la singularidad inicial es uno, el origen de la materia y la energía. Lo que pasa es que la religión se ha aprovechado del uno para su beneficio, pero el uno existe indudablemente. Una cosa es el concepto de termodinámico y otra cosa es el concepto religioso. Pero el uno, el principio universal primario, es capaz de estar latente o de moverse. Esto es, la virtud del uno es ser energía potencial, estar en estado de reposo, o ser energía cinética, estar en estado dinámico. Una misma cosa. Puede ser yang o puede ser yin. Si está en reposo es yin, energía potencial, igual que el óvulo de la mujer. Y si es yang, está en energía cinética, movimiento. Una misma cosa puede estar en estado pasivo, energía potencial, o en estado dinámico, energía cinética. Positivo o negativo, ánodo cátodo. Por lo tanto, el uno produce el dos. Y en el momento en que hay dos, hay tres. Dinamismo. Y en el momento en que hay tres, hay transformación. Las leyes fundamentales de la medicina china. Termodinámica. Por eso, Yuan, soplo original, es la especie. Esta es la gran diferencia entre la teoría darwiniana y la teoría china. Los chinos dicen que hay un ente creador que insufló aliento de vida que permitió la creación de los 5 reinos, los llamados 5 reinos mutantes. El reino madera, que desarrolla la vista, el reino fuego, que desarrolla la palabra y la inteligencia, el reino tierra, que desarrolla el gusto, el reino metal, que desarrolla el olfato, y el reino agua, que desarrolla el oído. Y ahí se generaron los 5 reinos, las aves, los peces, los depredadores, los insectos y el hombre. Bajo ese punto de vista, efectivamente, tú a un perro le quitas la vista, y el olfato, y le has jodido. ¿Por qué? Porque gracias al olfato, porque es el reino metal, gracias al olfato él puede sobrevivir. Y a un ave, a un águila, le quitas la vista y le has jodido porque no puede sobrevivir. Las aves sobreviven por la vista. Un águila te ve un grano de arroz
a 1 kilómetro de altura. Sus ojos son lupas, lo que le permite la supervivencia. ¿Entendéis el concepto? El ser humano ni oye, ni ve, ni gusta, pero tiene una gran cualidad que es la palabra y la inteligencia y la conciencia de existencia, que es lo que le llaman el reino del fuego. Bueno, hablaremos de todo esto. En todo caso, la medicina china nos dice que hubo un ente, llámale el creador, llámale el uno, llámale como te quieras, principio universal primario, capaz de transformar la energía, la materia inerte en materia animada. Soplo de vida, el soplo de vida. ¿Entendéis? Y según el soplo de vida se generaba un ente, otro. Y después los 5 reinos mutantes se mezclaban entre sí para dar origen a los 10.000 seres. Una teoría muy bonita. Pero que la medicina china habla de que existió una creación. Y Darwin también habla de lo mismo. Lo que pasa es que Darwin le puso una S. La evolución de las especies. Hay que quitarle la S. La evolución de la especie. La especie sí evoluciona. Porque se tiene que adaptar al medio. Por lo tanto, el ser humano fue ser humano toda la vida. Aunque morfológicamente, hace millones de años, tuviera 3 patas y 2 ramos y 4 cuernos. Morfológicamente pudo ser diferente, porque se tuvo que adaptar al medio. Pero energéticamente, esencialmente, el hombre del Neandertal o el hombre del Cromañón o el hombre actual son hombres esencialmente. Viven por la palabra, por la capacidad de conocimiento y la conciencia de existencia. La conciencia de existencia es exclusivamente del ser hombre. Por eso es el único que tiene religión, que adora astros, que tiene iglesias, que tiene... ¿Por qué? Porque sabe que existe. Y ese conocimiento de existencia es exclusiva del ser humano. Yo no he visto a ningún animal que tenga un templo para adorar a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno, porque no tiene conciencia de existencia, dice la medicina china. Por lo tanto, para la medicina china, la especie existe, pero también existe la raza. Esto es, ¿qué tiene que ver un perro bulldog con un caniche? Aparentemente nada. El bulldog parece un caballo y el otro parece una rata. Pequeñito, ¿no es verdad? Sin embargo, los dos son perros. Los dos son perros. Y los dos sobreviven por el olfato. Esencialmente tienen el po, la energía que les permite sobrevivir por el olfato. ¿Y qué tiene que ver un águila con un gorrión? Pues aparentemente nada. Pero los dos sobreviven porque tienen hum, tienen capacidad visual. ¿Y qué tendrá que ver un pigmeo con un nórdico? Pues morfológicamente son muy diferentes, pero los dos tienen conciencia de existencia. Los dos tienen palabras, se comunican. Los científicos de Atapuerca es una región que hay en España que arqueológicamente es una reserva arqueológica muy importante. Están descubriendo seres, desenterrando fósiles de hace miles de años y se extrañan de que aquellos seres anteriores al Neandertal y al Cromañón, muy anteriores, tenían desarrollado las capacidades de fonación. O sea que el ser humano ha hablado toda su vida. ¿Entendéis? No era un cocodrilo, no viene del cocodrilo. Aunque morfológicamente tuviera una estructura diferente. ¿Me entendéis? Más encorvado, más pelo, menos pelo, no sé, una estructura morfológica diferente. Por eso existe la raza. La raza depende de los padres, que es el gen innato. Y los padres se tienen que adaptar al medio. Tienes que adaptarte al medio y desarrollas unas condiciones morfológicas que te permitan la adaptación al medio. Pero esencialmente, cualquier ser humano, de cualquier época y de cualquier latitud y de cualquier sitio, sabe que existe. Tiene conciencia de existencia, tiene palabra y tiene conocimiento. Por eso pudo sobrevivir, ¿verdad? Porque ve fatal, oye fatal, huele fatal, pero
pero habla que no veas. Y ese es el punto diferencial que le ha permitido al hombre ser el subyugante, el dominador, porque tiene la virtud de la conciencia, de existencia, del conocimiento. Es muy interesante esta teoría, porque además te coincide, cuando desarrollas, te coincide con muchas cosas. Darwin surgió cuando en el momento propicio. Fue un oportunista histórico, porque claro, después durante siglos, la religión católica en Europa había dominado y no permitía ninguna licencia de investigación. La reforma trajo consigo la apertura hacia todas aquellas hipótesis que trataran de justificar lo que durante siglos había impuesto la religión, y cualquier cosa que se dijera que tratara de justificarlo era bienvenido. Fue un oportunismo histórico. Los seguidores darwinianos actuales consideran que hay muchas lagunas en la teoría de evolución de las especies. No en la evolución de la especie. La evolución de la especie está clara, nadie lo duda, pero de las especies sí. ¿Entendéis? Ahí hay muchas lagunas que no están claras. Por lo tanto, la medicina china, como siempre, templa las gaitas. Ni una cosa ni otra, en el medio. En el medio. Y es trascendente esto que os estoy diciendo, porque la humanidad se divide en dos bloques. El bloque fundamentalista, exclusivamente teocrático, y el bloque occidental, esencialmente científico. Y eso genera los choques de civilizaciones. Es así. Un maometano jamás va a renunciar a Dios, o sea, ¿entendéis? Y un científico jamás va a creer en Dios, por lo menos de puertas para afuera. De puertas para afuera, ¿por qué? Porque la ortodoxia se lo impediría. ¿Me entendéis? O no, de puertas para afuera todo lo reconoce, de puertas para adentro. Entonces ahí tienes al propio Isaac Newton, cuando inventó el planetario, con el sol en el medio y los demás girando. Llegó un ateo a su casa y le dijo: oye, este aparato es estupendo, porque estaban todos los planetas girando, con correas, con transmisiones, el sol en el medio. Era una imitación del planetario, ¿no? Y claro, era una obra de relojería exacta. Y le pregunta al amigo a Isaac, dice: ¿y esto quién lo ha hecho? Isaac dijo: nadie. Dice: ¿cómo que nadie? Dice: nadie. Esto, había unas ruedas por ahí, unos engranajes por allí, se juntaron ellos solos, hicieron el planeta. O sea que esa es la realidad. La realidad es esa. Entonces, a pesar de que este hombre newtoniano no creía en la creación, de puertas para afuera, lo que le permitía estar en candelero científicamente, ¿me seguís o no? De puertas para adentro, creía en Dios. Esto les pasa a casi todos. Pero no en el Dios religioso. Esa es la diferencia, ¿no? Sino en ese ente que rige con una asombrosa exactitud los movimientos del cielo, del hombre y la tierra. Eso tiene que ser una inteligencia. Eso no es un azar. Eso no es una casualidad. ¿Sí? Es imposible. Igual que se juntan todas las cosas y forman el planetario. Eso es igual. Bien, entonces vais a ver cómo se forma esta energía, cómo se forma esta otra, unión del óvulo y espermatozoide. Cuando el óvulo y espermatozoide se juntan, liberan un cuanto energético. Y ese cuanto energético se replica cada vez que hay una mitosis. Por tanto, la mitosis es la replicación íntegra del gameto, incluido ese aspecto energético. Cada vez que hay una mitosis se libera energía, a costa de la madre, claro. Esa liberación energética, si no se condensara en materia, quemaría el útero de la mujer en una semana. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que la mitosis es la progresión geométrica. ¿Entendéis o no? Entonces hay 60 trillones de células en el organismo. 60 trillones. 6 por 10 elevado a 18. Esto es, cada minuto se producen miles y miles de mitosis durante 9 meses.
Si cada mitosis libera energía, fijaros lo que acontecería en menos de una semana. El útero haría ¡pum! Se quemaría. ¿Y por qué no se quema? Porque la energía se transmuta en materia. La alquimia del embrión. ¿Qué es esto que tengo yo por aquí? Energía en forma de materia. Como he comido y he bebido y no he hecho suficiente ejercicio, pues se me acumula. Una molécula de glucosa produce dos moléculas, o sea, una molécula de grasa son dos moléculas de glucosa. Si no gasto, se almacena. ¿Sí o no? Pues la médula suprarrenal, que es la alquimia del embrión, es el uranio biológico. Una molécula de médula suprarrenal son millones de moléculas de glucosa. Esto es lo que la medicina occidental ha descubierto con los corticoides. El corticoide libera sustancia almacenada durante los meses del periodo embrionario. Por eso el corticoide es un medicamento de amplio espectro, porque potencia la capacidad energética de la actividad. ¿Me entendéis o no? Pero si te potencia la capacidad de respuesta, pero no tratas la enfermedad, al final te quedas con la enfermedad y sin reserva. Es lo que está ocurriendo en muchos casos. Por eso la medicina china dice que durante 9 meses se produce la alquimia del embrión. Se va depositando la energía que produce la madre a través de las mitosis en una sustancia muy potente, muy densa, el uranio biológico del ser humano, que después va a ser nuestra tarjeta de visa. Esa la tenemos, el cuerpo la lleva siempre aquí, porque en un momento determinado yo tengo que pagar una deuda biológica, y si no alcanzo a pagarlo con mi salario, con lo que como, con lo que bebo, tengo que tirar de la visa. Y si no tiro de la tarjeta visa, me muero. Por eso la muerte en medicina china es la ausencia de Feng. Cuando ya no tengo crédito, ya no puedo pagar y el individuo se muere. Por eso en el taoísmo la inmortalidad se asocia a la conservación del Feng, de la energía ancestral. ¿Entendéis el concepto? Larga vida es el saludo del taoísta. Conservar el Feng es llegar a la vejez con vitalidad. Desgraciadamente, cuando somos jóvenes o cuando nos sobra dinero, tiramos de visa. Y esa energía no se recupera. ¿Entendéis? Porque esa es la búsqueda constante de la medicina china. Buscar la fuente de la vida, buscar la energía que permitiera no gastar el Feng. Cuando yo nazco con una capacidad heredada. Esa capacidad heredada depende de los padres. Por eso el acto sexual en el taoísmo no es un acto para el deleite y el disfrute o para el equilibrio yin-yang, que es lo que es en la sexualidad, el equilibrio yin-yang. No es para eso. Es para la procreación. Por eso la sexualidad no tiene nada que ver con el acto de la procreación. La procreación es un acto premeditado, preparado, con antelación. La sexualidad, pues aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Lo otro no. Lo otro sigue unas normas, unos cánones, unos parámetros para que el hijo nazca en las mejores circunstancias posibles. Dentro de un baremo de tolerancia que está entre 0,2 a 0,09 electronvoltios, que es precisamente el margen vibracional del ser humano. Todo esto lo vais a ver. Todas nuestras células vibran todas en la misma longitud de onda. Tenemos nuestra huella digital energética dentro de un margen de tolerancia. Aunque cada uno de nosotros tenemos una huella digital diferente, cada uno de nosotros tenemos una frecuencia diferente dentro de un margen de tolerancia. La energía RON, que es una energía que circula por los meridianos de acupuntura las 24 horas del día, marcando los ritmos circadianos, el pulmón, el bazo, el corazón, cuando está más activo, cuando está menos activo. Y luego la energía Wei, que es la energía defensiva, es el halo que nos protege del medio externo. O sea que todas estas energías son básicas y son las que vais a estudiar. Bien, aquí tenéis un repaso de la materia. Aquí tenéis acupuntura bioenergética, justificación,
los viejos maestros de la antigüedad. Ahí tenéis esos viejos maestros que eran médicos, sacerdotes y sabios, que estaban en la corte real, que tenían un conocimiento trascendente del cielo y la tierra. No solo en la China, veréis que las culturas de Oriente Medio antiguas estaban entroncadas. Por ejemplo, Heráclito en el siglo IV a.C. ya hablaba que todos los cambios del mundo se producen por la interacción dinámica y cíclica de antagonismos. Los antagonismos conforman la unidad que contiene y trasciende todas las fuerzas opuestas. Ya está hablando del yin y del yang, lógicamente. Los antagonismos, el positivo y el negativo, claro, el cátodo. Lo que produce la vida es dinamismo. Si no hay yin y yang, no hay dinamismo, no hay vida. Por lo tanto, no solamente en China, sino que todas las culturas antiguas están entroncadas con eso. La energía, la medicina china, de la cual forma parte la acupuntura, es un método terapéutico basado en un enfoque fisiológico distinto al occidental. Se parte del principio de la existencia de una sustancia inmaterial, invisible para nosotros, que llamaremos energía, ki, le vamos a llamar ki. Aunque el término ki no está bien aplicado, porque ki es una energía específica. El término ideal sería chi. Chi es indica energía per se. Porque cuando hablo de ki, ya estoy hablando de una energía orgánica, que es la que interactúa con el medio intersticial para nutrir las células. Es otra cosa, es una electrosíntesis. Pero eso tiene un nombre específico, que se llama ki. Generalmente, pero bueno, ya quedó establecido el nombre de ki y ya todo el mundo habla ki. Pero hay que hacer esa diferencia, porque muchos no lo saben esta tecnología. ¿Y qué es responsable en primera instancia de cualquier cambio biológico? Ahí tenéis En busca del conocimiento perdido, es el título de la película que vamos a hacer. Y aquí tenéis el tratado más antiguo de medicina china que existe, es el de Qi Shouhui, que os comenté antes, ¿no? Recopila las conversaciones entre el emperador amarillo y el médico y sabio de la corte, fechado hacia el año 3500 a.C., pero bueno, repito que esto son fechas relativas. Y ahí tenéis la destrucción sistemática a lo largo de los siglos, con la biblioteca de Pekín, la biblioteca de Alejandría, la Inquisición de la Edad Media, las sociedades herméticas y los regímenes políticos que dieron al traste con el conocimiento traste. Hoy seguimos igual que en la época de los romanos, no ha variado mucho. Pan y fútbol en vez de pan y circo, pues, es lo mismo, ¿no? El que tenga la barriga llena y que haya un partido de fútbol Barça-Madrid, y aquí se da. Aquí son el River Boca. Los sistemas siguen exactamente igual. Porque llenar la barriga es fundamental para que no haya una revolución. Entonces los sistemas occidentales producen proteína de baja calidad. Proteína de baja calidad que es barata. Entonces ahí viene la vaca loca y el pollo loco y el conejo loco y la trucha loca. Porque eso es muy barato. Y eso permite nutrir al pueblo, porque se cambia una revolución. Claro, las consecuencias vienen luego. Hace 40 años se diagnosticaba un cáncer cada 25 personas. Hoy se diagnostica un cáncer cada 3. Algo tendrá que ver lo que comemos. ¿Entendéis o no? Claro, si estamos metiendo flema al organismo, estamos metiendo clúster, las consecuencias estarán ahí. Entonces se genera una subindustria posterior para el tratamiento del cáncer. Y siempre son los mismos los que ganan, los que están arriba, que seguramente comen natural. Ellos comerán seguramente la vaca del campo y la trucha del río. Pero los demás, proteína barata, para que el pueblo coma pan. Y luego circo, pan y circo de los romanos, pues fútbol. Bien, continuamos lo mismo. En busca del conocimiento perdido, a mediados del siglo XX,
Surge en Francia, coincidiendo con el avance de la física moderna, un movimiento científico que trata de racionalizar la medicina tradicional china como un legado filosófico en una biociencia que permita integrar dicha tradición bajo el punto de vista de los postulados biofísicos. Nace la cultura bioenergética liderada por el doctor William McGee, disciplina que nos permitirá integrar los dos paradigmas médicos, el corte científico y el de corte filosófico. El oriental de corte filosófico místico y el occidental de corte cartesiano y ortodoxo. Y aquí tenéis el ideograma que representa al ser humano. Ese es un tema muy interesante. Ahí tenéis el cielo, las energías que vienen del cielo, en forma de influjos astrales, cósmicos, y las energías que vienen de la Tierra. Ahí tenéis las fuerzas Yang, fuerzas que vienen del cielo, que penetran en el ser humano por un punto situado aquí, que es el Bagui, punto central del vértex, punto más alto del vértex. De hecho, los sacerdotes se hacían la coronilla en la cabeza para que el conocimiento del cielo entrara más profundamente. Y la tríada papal es el cono que coge las energías del cielo, y el sombrero de Merlín es cónico, y el embudo de los locos que se lo ponen así, está aquí arriba, está en el cielo. Las energías del cielo entran al organismo a través de un punto situado en la cabeza que se llama el 20 de mayo punto Bagui. Y las energías de la tierra penetran en el ser humano por la planta del pie. En la planta del pie hay un punto que se llama el 1 de riñón, el Zhongguang. Las energías geotelúricas magnéticas, esas entran para adentro. Las del cielo, las de la tierra, las emocionales que entran por el tórax. El ser humano recibe las emociones a través de un punto situado en el centro del tórax. Esas emociones van al pericardio, igual que las energías de la tierra, las energías del cielo. Y recibe otras energías frecuenciales que coge por los sentidos, los colores, los olores, los sabores, las notas musicales, cromoterapia, aromaterapia, musicoterapia. Todas las energías que envuelven al ser humano son captadas por el ser humano y transportadas a un centro procesador de toda la bioinformación que se llama el pericardio. Pericardio energético, el Simbao, el maestro del corazón. Y el maestro del corazón determina cuál de esas energías que yo he recibido es útil a la economía o cuál debe ser expulsada hacia afuera. Igual que cuando como un bocadillo. Cuando yo como un bocadillo de jamón, no todo lo que como va a formar parte de mi sangre y mi espíritu, lógicamente. Hay un proceso digestivo donde las partes útiles de ese aporte dietético van a ir a mi sangre y los aportes negativos van a ir afuera en forma de heces y orinas. ¿Sí o no? Un proceso digestivo. Bueno, pues no solamente de bocadillo de jamón vive el hombre. El hombre vive de la palabra de Dios. La palabra de Dios significa el cosmos. El hombre está recibiendo constantemente influjos del medio, energías del medio, en forma de colores, de olores, de sabores, influjos telúricos, cósmicos, teáticos. ¿Me seguís o no? Esas energías, todas ellas, son digeridas por el sistema energético humano. Y el último que lo digiere es el pericardio. Entonces el pericardio envuelve al corazón y lo útil pasa al corazón para formar parte de mi sangre y de mi espíritu, porque el corazón es el órgano soberano del ser humano. Es el emperador, el que rige la palabra, el que rige la sexualidad, el que rige el conocimiento, el que rige la sangre. Por eso yo tengo un pericardio, que es el que procesa toda esa información. El pericardio es al sistema energético lo que el cerebro es al sistema nervioso. Centro procesador de toda la bioinformación. ¿Entendéis el concepto? Y ese pericardio está en el centro, está aquí. Yo recibo energías por aquí, recibo energías por aquí, recibo energías por los sentidos, recibo energías emocionales. Las emociones entran por aquí, el pericardio. Por eso cuando quieres transmitir la emoción
abrazas y aprietas para transmitir el pericardio. El abrazo es la comunicación de los pericardios. Y cuando quieres, aprietas para comunicar mejor ese pericardio. Los acupuntores saben que las energías emocionales entran por aquí y salen por aquí, por la palma de la mano. Ahí está el punto 8 del pericardio, el punto que transmite la energía. Por eso la unión de las manos es algo más que un acto físico, mecánico. Es un acto que transmite la energía del individuo. Y con esa energía puedes curar. Imposición de manos, reiki. Probablemente eso es lo que hacía Jesucristo con la energía suprema, que es el amor, ¿no? Manejar eso es muy importante. Las energías emocionales entran todas por aquí y salen por aquí. Si yo quiero transmitir mi amor, la mano. Por eso los enamorados van de la mano. Y cuando pueden se dan abrazos fuertes para comunicar, explicarte. Luego viene lo otro, pero de momento. Y los chakras, digamos, también son esos puntos energéticos. Sí, este es un gran chakra emocional. Este es el gran chakra. Es el gran chakra emocional, porque hay 3 grandes chakras. Hay 7, es la hindú, pero hay 3 grandes que corresponden cada uno de ellos a las 3 grandes funciones: emocional, metabólica y sexual. El Qigong, el Zhongguan y el Satsang, los 3 grandes puntos de la medicina china. Sexualidad, metabolismo y emotividad. Entonces, estos son los 3 triples recalcadores, los 3 recalcadores de la medicina china. Y cada uno de ellos tiene una función diferente. Chakras hay muchos, pero los grandes chakras son los 3 centros de reunión de la medicina china. El 6, el 12 y el 17 Renpa. Los puntos de Renpa. Por lo tanto, veis cómo las energías del cielo y la tierra confluyen en un centro, en un eje, que es el ser humano. El ser humano, los brazos hacia el cielo, el cielo es infinito, por lo tanto estructura circular. La tierra es finita, por lo tanto estructura cuadrangular, recibiendo las energías de la tierra y las energías del cielo. ¿Entendéis el concepto? Y todas esas energías entran y van al pericardio. En el ser humano el pericardio está en el centro. En entes superiores esta balanza va hacia arriba, son entes más próximos al cielo, y en los seres más viles o tal, más terrenos, la balanza para abajo. El hombre está entre el cielo y la tierra. Los ángeles están más cerca del cielo. Y las lombrices están más cerca de la tierra. O sea que el ser humano está en el medio, entre el yang y el yin. Por lo tanto, hay unas relaciones muy interesantes con toda la cultura antigua. Aquí veis cómo a ver cómo va esto. Me vuelve loco a mí esta parte. Bueno. Ahí tenéis connotaciones con las diversas culturas. En el taoísmo, en la cábala, en el vedismo, en el cristianismo, la astrología, el terrorismo. Todo esto conforma un cuerpo doctrinal común con la medicina china antigua. Lo que pasa es que hay que saberla transcribir, hay que saberla estudiar, ¿no? Ahí tenéis el hombre responde al cielo y la tierra. Ahí tenéis las energías psicoterrestres, dietéticas, respiratorias, psíquicas, frecuenciales y geológicas, todas las energías que recibo de la tierra. Y aquí vienen descritas las del cielo. La primera que describe es: el hombre responde al cielo y la tierra, influjos cósmicos lejanos astrales, lo que compone la llamada astrología médica china. Un tema complejísimo que solamente cuando ya tienes un grado avanzado de conocimiento y tiempo para dedicarte a ello, porque exige mucho tiempo, es cuando puedes enfocar este tipo de... Porque aquí se mezclan muchos parámetros cósmicos, la astrología china es muy sabia, ¿no? 10 troncos terrestres, 12 ramas terrestres, un montón de parámetros que hacen que el siglo chino sea de 60 años y que sea cíclico. Lo mismo que ocurrió el día 1 de enero del 2000, tiene que ocurrir el día 1 de enero de 2060, porque el siglo chino son 60 años. Es la resultante del mínimo común múltiplo entre 10 y 12. 10 influjos del cielo, 12 influjos de la tierra. Complicado.
porque después entra en juego los trigramas. Es muy complicado, pero muy bonito. Es algo interesantísimo. Cuando te metes en este campo, te absorbe. Y es algo que realmente muy interesante. Empiezas ya con unos conceptos más avanzados de la medicina china. Los grandes astrónomos, los grandes sabios lo conocían y sabían el punto que tenían que punturar el día tal a la hora tal para que el individuo se curara las cosas. O sea, unas cosas que ya van más allá de lo habitual. Bien, ahí tenéis los primeros influjos lejanos, astrales, los influjos cósmicos proximales o gravitatorios, solar y lunar. Ahí tenéis los próximos o gravitatorios, solar y lunar, su influencia en los seres vivos. Indudablemente todo el mundo sabe que los influjos próximos del Sol y la Luna influyen mucho en los vegetales, en las hembras, en las mareas. Y realmente en la agricultura antigua se fundamentaban los ciclos lunares por su influencia energética sobre todos los procesos. Y esto la medicina china lo sabía hace milenios. O sea, es una cultura muy, muy importante, ¿no? Que la hemos olvidado, pero que tendremos que recuperarla. Y cortar la madera en su época de luna creciente para que no se seque tal, las cosechas, plantarlas en el cuarto menguante, todo ese tipo de cosas, era un conocimiento antiguo, ancestral. Y eso ya lo conocían los chinos desde aquella época. Y la influencia, las mujeres paren normalmente de los ciclos lunares y las mareas son influenciadas por los ciclos lunares. Con lo cual, la mujer es más luna y el hombre es más sol, yang y yin. Todas las tormentas solares, los influjos solares desconcertados o desarreglados influyen de una manera muy negativa al hombre y le vuelven irritable, irascible, colérico, porque le ataca el hígado. Sin embargo, la luna ataca al bazo, que es el órgano de la mujer, y la hace ser más preocupada, más obsesiva. Hay una serie de connotaciones muy interesantes, que sobre la marcha lo vais a ir viendo, ¿no? Y después tenéis, el hombre responde al cielo y a la tierra, influjos cósmicos inmediatos, como son la influencia de los agentes climáticos agentes sobre los seres vivos, el frío, el calor, el viento, la humedad, la sequedad, los 5 factores. Esos todos son factores del cielo, que influyen en la economía humana, evidentemente. Eso no admite ningún tipo de duda. El problema es cómo se producen esas interacciones. ¿Entendéis? No ofrece ninguna duda de que el frío, el calor, el viento, la humedad, la sequedad son agentes que pueden influir en la economía humana. El problema es interpretar cómo los mecanismos a través de los cuales se realiza ese incidente. Y eso es la bioenergética, son meridianos. Y aquí tenéis los influjos de la Tierra. Los influjos de la Tierra, el primero son los dietéticos. Claro, la gente piensa, la dietética occidental ha escrito tantos libros y tantos libros y tantos libros sobre dietética que ya no sabes ni por dónde van, ¿no? Pero olvidan lo más importante. La dietética, el aporte de los alimentos, no es solamente su estructura de degradación química, eso es un aporte, glúcidos, próteínos, vitaminas, sales minerales, etcétera, etcétera. Eso es un aporte necesario. Pero es que el alimento tiene una energía propia, como ente vivo, que se llama la energía biótica. Y esa energía biótica propia del alimento es su energía wei, es su energía defensiva. Y cuando yo cojo una manzana recién cogida del árbol y me la como, no estoy comiendo solamente la estructura química de la manzana, estoy ingiriendo su energía wei. Y la energía wei es muy fuerte cuando el fruto es reciente y progresivamente se va reduciendo con el tiempo. Esto lo veis con la cámara Kirlian. Tú le haces la foto a una manzana recién cogida, tiene un halo de 3 centímetros. Según va pasando el tiempo, se va reduciendo el halo. Y a los 15 días no tiene halo. El halo queda interiorizado para conservar la semilla. Entonces se va pudriendo de fuera para adentro. ¿Veis? Va perdiendo la capacidad de hemostasis. Claro, yo como la manzana
que lleva un mes cosechada y encima tiro la semilla, con lo cual el aporte energético es cero. ¿Me entendéis o no? Por eso los vegetales recién obtenidos son inmunopotenciadores, potencian el sistema inmunodefensivo del individuo. Hay que tender a la dieta natural y fresca, porque eso no lo estudia la medicina occidental y es básico en la dietética china. Potenciar mi wei, adquiriendo el wei del alimento que como. ¿Me entendéis? Y luego tenéis la tercera energía que tiene el alimento, que es la energía del sabor. El sabor es una energía potentísima. Fijaros si es potente la energía del sabor, que la fitoterapia china se fundamenta en el sabor de la planta. Si yo quiero tonificar el corazón, tengo que tomar amargo, porque el amargo es un tónico cardíaco. Si quiero tonificar el páncreas, tengo que tomar dulce, porque el dulce es un tónico pancreático. Si quiero tonificar el pulmón, tengo que comer picante. El picante tonifica los pulmones. Si quiero tonificar el riñón, tengo que comer salado, porque salado tonifica a los riñones. Pero luego explicaré. Y si quiero tonificar el hígado, tengo que comer ácido agrio. Por lo tanto, la farmacopea china, cuando tú tienes un síndrome de insuficiencia del hígado, tienes que tomar una planta que sea ácido agria y que sea ventosa, porque el hígado pertenece al viento según los 5 movimientos. Pero si lo que quiero es tonificar el corazón, tengo que tomar una planta amarga, todos los tónicos cardíacos son amargos, tengo que tomar una planta amarga y además caliente, que es la característica de la planta que tiene esos parámetros. ¿Sabéis cuál es la planta amarga y caliente por excelencia? ¿Ah? La cocaína. La coca. La hoja de coca. Es el prototipo de tónico cardíaco. Por eso, cuando la tomas, taquicardia, ideasis, actividad mental, logorrea, sexualidad, todo lo que rige el corazón. ¿Entendéis o no? Y la planta por excelencia para el pulmón tiene que ser picante y seca. ¿Sabéis cuál es la picante y seca? Tabaco y marihuana. Cuando yo tomo tabaco, cuando yo fumo tabaco natural, no el tabaco que no es natural, el tabaco amazónico, es el tabaco original, no el tabaco americano, que es un sucedáneo del tabaco, que lo hicieron para forzar a fumar más frecuentemente. La industria del tabaco eliminó la planta original del tabaco amazónico, que tiene un 18% de componente nicotínico, por un tabaco que es el virginiano, un tabaco virginiano que tiene un 1 o un 2%, para que se fumara más. Y luego hacen aditivos para dar más adicción. O sea, esto es comercio, ¿no? Entonces el tabaco, cuando yo fumo tabaco, el humo del tabaco estimula el po de los pulmones. Y el po de los pulmones, la medicina china le llama el alma sensitiva, el alma del poeta, del artista, el alma del ¿cómo se llama? El hippie, ¿no? El que tiene, es una persona no materialista, sexo y amor y no problemas, no materialismo, no dólar, no. Claro, el hecho de que un individuo pueda coexistir en un sistema fundamentado en el dólar, en el dinero, exige en muchas ocasiones una situación de droga. Por eso la marihuana y el tabaco, al estimular el metal, al estimular el po, inhibe al hígado, que el hígado es el alma vegetativa, el alma del deseo, el alma materialista, el alma del progreso. Entonces, el metal corta la madera,
La única manera de inhibir al individuo de su acción de alma vegetativa, de crecimiento, de competitividad, de dinero. El hígado es de color verde igual que el dólar. Y ahí está una de las claves de la actualidad. Nos lo meten por los ojos. Sabéis que los ojos son las ventanas del hígado. Entonces el deseo televisivo, que es un mensaje subliminal, que excita el ki del hígado. Si no fuera porque el metal corta la madera, el individuo se dispara. De hecho, si a un individuo que fuma le quitas el tabaco, el hígado se vuelve irritable. ¿Entendéis o no? Por eso el tabaco tiene esas características que inhiben la acción del hígado. Lógicamente es bueno en ese sentido, malo porque en el momento que lo haces ya te habitúas a él y los efectos colaterales. Pero las plantas en medicina china tienen todas características de sabor y características climatológicas. Como el pulmón corresponde al otoño, el otoño es la sequedad, la planta tiene que ser picante y seca. Y como el salado corresponde al invierno y al riñón, la planta tiene que ser salada y fría. Eso es la sal. La sal es la droga del riñón. Salada y fría. Así como el alcohol es la droga del hígado. Ácido, agrio y ventoso. Ventoso que se dispersa. ¿Entendéis? La farmacopea china es increíble. De hecho, la medicina china se fundamenta en la farmacopea china. La farmacopea china aplicada de acuerdo a los síntomas. Pero hay farmacopea, hay hierbas, hay combinaciones de hierbas para cada diagnóstico sindrómico que haga la acupuntura. Esto es, primero hay que hacer un diagnóstico y luego hay que aplicar la fórmula terapéutica correspondiente con la acupuntura y con farmacopea, que sería lo ideal. Por eso la farmacopea china forma parte de las herramientas terapéuticas de la medicina china. No solamente es acupuntura, mosibustión, fitoterapia. ¿Entendéis o no? No tiene que ver con la fitoterapia a la que estamos acostumbrados, que es más alopática, ¿no? No tiene nada que ver. Esta es una fitoterapia dirigida a principios activos, estudio bromatológico, etcétera, etcétera. No tiene que ver, es otro concepto distinto, ¿no? Y ya las hierbas vienen preparadas para eso, ¿no? O sea, a ti te diagnostican una insuficiencia de yin de bajo, que es una patología determinada de la medicina china, que puede cursar con hipotiroidismo y con obesidad o con síndrome de bajo páncreas. Y entonces hay unos preparados específicos que te estimulan el yin de bajo páncreas con hierbas, aparte de las agujas que te pongas. ¿Entendéis o no? No solamente son agujas, sino también fitoterapia. Y ahí tenéis, el alimento tiene muchas energías y hay que saber aprovecharlas. Luego tenéis los ejercicios respiratorios, que son importantísimos. La respiración aporta energía del medio externo, no solamente el oxígeno que respiro, sino el neuma, el prana, energías cósmicas que están pululando por la atmósfera y que cuando las inhalo me pueden potenciar todos los sistemas biológicos. ¿Entendéis? Es muy importante estas energías. Por eso hay que hacer ejercicios respiratorios. El qigong, el tai chi, el yoga, todo esto son esenciales para mantener una buena salud. Luego tenéis el hombre responde a la fibra de la tierra con las energías frecuenciales. Ahí tenéis la cromoterapia, la musicoterapia, la aromaterapia, una serie de terapias dirigidas a potenciar los sistemas energéticos humanos. Es muy fácil de entender. ¿Por qué creéis vosotros que en la Edad Media se vestía de negro? Para practicar el riñón. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Exacto. El miedo lesiona a los riñones. El negro tonifica los riñones. ¿Sí o no? En una sociedad donde el agente destructivo fuera otro sentimiento, el órgano sufriría y habría que dar el color correspondiente. Cuando uno le apetece el color amarillo, problemas metabólicos al canto. Cuando uno le apetece el color verde, problemas hepatobiliares al canto.
¿Entendéis o no? La apetencia por un color determina una carencia interna que se puede ver rápidamente cuando no es habitual, porque puede ser que a una persona le guste desde pequeño un color, congénitamente tiene esa predisposición, pero cuando de repente una persona le empieza a gustar el color verde, o el alcohol, o la primavera, o el viento, ahí está el hígado. ¿Entendéis o no? Y cuando una persona de repente, que no tenía apetencias dietéticas normales, de repente le empieza a gustar el amargo, ojo, ahí hay algo de corazón. ¿Por qué? Porque es un aporte que va a compensar una carencia. El organismo lo necesita. ¿Por qué creéis que los celtas tocan la gaita celta? Porque en la época de los celtas, que vivían en un entorno muy aislado, esa nota musical les compensaba las carencias propias del entorno. Entonces para ellos les mejoraba. Sin embargo, el negro tocaba el tantán. ¿Por qué? Porque en su entorno esa nota le estimulaba y le mejoraba. Los colores, los sabores, las notas musicales, todo esto son compensaciones energéticas que el individuo necesita. Hoy día ya no, porque en un mundo diverso hay de todo, pero antiguamente las civilizaciones, las culturas eran muy aisladas y tenían creencias propias dietéticas o medioambientales que compensaban con ese tipo de cosas. ¿Comprendéis? Después tenéis, el hombre responde al cielo y la tierra, y ahí tenéis las reacciones electromagnéticas producidas por el magnetismo terrestre, por las corrientes freáticas, por los vientos marinos, todas estas energías, sobre todo el magnetismo terrestre. Es una energía que estamos perdiendo, es una energía que está provocando que la humanidad esté en estado yang. La humanidad está muy yagnificada, la humanidad necesita yin, recibe mucho del cielo, demasiado, porque la capa de ozono ha disminuido, con lo cual reacciones electromagnéticas que antes no penetraban ya penetran. Hay influjos cósmicos muy fuertes, sin embargo estamos perdiendo el influjo de la Tierra, porque estamos haciendo una Tierra esoférrica. El hierro de dentro lo estamos sacando para afuera. Eso genera muchas alteraciones en el campo magnético terrestre. Ha disminuido el campo magnético terrestre de una manera drástica. Y encima andamos calzados, aislados del suelo. La Tierra tiene un magnetismo de 600 grados por centímetro cuadrado, que se coge por los pies y que te neutraliza la acción del cielo. Si yo ando calzado y en un suelo aislante, no estoy en contacto con la Tierra, estoy perdiendo un aporte importante. Por eso muchas veces el andar descalzo en la playa mejora muchas sintomatologías, sobre todo a nivel femenino. Muchas dismenorreas desaparecen cuando son estancamientos, ¿entendéis? Por eso todos estos conocimientos son necesarios para poder entender al ser humano bajo el punto de vista energético. Saber lo que es un color, un sabor, una nota musical, cómo interfiere en los procesos biológicos. Tiene que haber una respuesta, no solamente porque lo decían los chinos hace 5.000 años, sino el porqué. Los mecanismos de interacción energoquímicos, los mecanismos de interacción energoquímicos, que es lo que hay que estudiar. Cómo una energía es capaz de producir una energía puede producir una química, una electrolisis, a tal energía, tal reacción. Si tú tienes una matriz de laboratorio, tienes un matraz con un líquido iónico, H2O, aniones y cationes, y tú le das un estímulo energético, la reacción que se produce dependerá del estímulo energético que le des. A un estímulo A se produce una reacción A', a un estímulo B se produce una reacción B'. El medio es el mismo, lo que se modifica es el estímulo. ¿Entendéis o no? Por eso, interpretar por qué una determinada energía produce una determinada reacción bioquímica es fundamental para entender la acupuntura. La acupuntura es la filosofía total de la energía. Y tengo que saber cómo funcionan mecanismos de interacción. Todo esto que os he hablado, las energías del cielo, las energías de la tierra, están mediatizadas
por la gran energía del ser humano. La gran energía del ser humano es la energía Zen. Esta es la madre de todos nuestros problemas. El ser humano es un ente emocional, demasiado emocional. Las energías Zen son las energías más importantes del ser humano. Estudiaréis la energía Zen. Ayer, precisamente, se dio clase de energía Zen, ¿no? Cómo influyen las emociones en la economía, la alteración del órgano modifica la personalidad. Por lo tanto, no hay que tratar la depresión, no hay que tratar la ansiedad, no hay que tratar el nombre de la enfermedad psíquica, hay que tratar el órgano que produce esa alteración. Este es el problema de la psiquiatría y de la psicología. Separan el cuerpo del alma. Eso es un tabú indisoluble. Si yo tengo mal el hígado, quiera o no quiera, si lo tengo en plenitud, voy a ser un hombre irritable, irascible, colérico. Si lo tengo en vacío, seré introvertido y psicoasténico. Si yo tengo el pulmón vacío, voy a ser un depresivo. Tendréis la falta de estímulo, psicoasténico. Si yo tengo mal el bazo, voy a ser un obsesivo maníaco. ¿Sí? Y así todo. Y si tengo mal el riñón, voy a ser miedoso, celoso. Incluso voy a suicidarme de miedo a la propia vida, que es la autolisis, es la lesión última del riñón. La locura yin, que llama la medicina china, que te vas a la tierra, así como la locura yang, te vas al cielo. Por eso, si a mí me viene un paciente a la consulta y me dice, mire usted, desde hace unos meses tengo celos de mi mujer, la pregunta que me tengo que hacer, evidentemente, es si está justificado o no. Si me dice que no, que él no sabe, que no sabe que haya esas causas, porque no lo ha visto con nadie, ni ha visto nada, entonces yo ya sé que tiene jodido el riñón. Porque la deficiencia del ki de los riñones produce miedo. El miedo es la emoción de los riñones, cuando los riñones están mal. Y celos es miedo. Miedo a perder la gratificación. ¿Entendéis o no? El miedo, los celos, la inseguridad forman parte de la patología del riñón en vacío. Por tanto, no hay que tratar los celos, ni el miedo, con psicotrópicos, ni con historias. Hay que tratar el riñón. ¿Me seguís o no? Y en una depresión no hay que dar fármacos antidepresivos. Hay que tratar el pulmón. Porque la alteración del órgano modifica la personalidad. ¿Entendéis? Todo esto es una acción directa. Y a su vez, una sobrecarga social, emocional, puede lesionar el órgano. Un individuo que esté sometido a una excesiva competitividad acaba padeciendo de trastornos músculo-tendinosos, hepatobiliares. Porque vosotros sabéis que el hígado rige el sistema músculo-tendinoso. ¿Sí? Una persona que utilice mucho la oratoria, la palabra, acaba padeciendo enfermedades cardiovasculares. Una persona que utilice mucho la preocupación, la reflexión, porque es un empresario que acaba con patologías metabólicas, esplenopancreáticas y gástricas. ¿Entendéis o no? ¿Qué pasa cuando hay ausencia del órgano? Por ejemplo, vesícula, buena pregunta. Sobreviviendo, pero desequilibrado. Entonces, efectivamente, el órgano, la víscera, persiste energéticamente, pero al faltar el sustrato físico hay alteraciones que tienes que compensar con otros mecanismos compensatorios. Mira, es muy interesante la psicosomática vitalista. Es interesantísima porque es algo que debería de estudiarlo todos los psicólogos, todos los psiquiatras y todos los médicos occidentales, porque da respuesta a la mayoría de estas incógnitas, ¿no? Se pretende tratar el espíritu sin tratar el cuerpo. Eso es imposible. Mens sana in corpore sana. Hay que tratar el cuerpo para eliminar el factor de desequilibrio emocional. Un buen hígado, un hígado en equilibrio, produce un individuo imaginativo, audaz, cortés, valiente. Un corazón en equilibrio produce un individuo con buena oratoria, con buen conocimiento.
Un bazo en buen equilibrio produce un juez. El juez es el bazo, el que aplica adecuadamente el conocimiento. ¿Seguís? Y así sucesivamente. Pero cuando el órgano se altera, aparece la obsesión, la manía, la preocupación o la agresividad. ¿Entendéis? Y a su vez, una persona que esté sometida a miedo constante, porque miedo a la sociedad, miedo a los acontecimientos, miedo a lo que puede ocurrir, que hay una epidemia de miedo en nuestra sociedad, consciente y subconscientemente grabado. Ese miedo a lo largo lesiona los riñones, lesiona los huesos, porque el riñón rige los huesos, rige la médula ósea, sistema ginecológico. ¿Seguís o no? Y una persona que esté triste y pesimista, que viva en un ambiente melancólico, triste, acaba teniendo enfermedades dermatológicas y enfermedades pulmonares. Que esto es lo que acontecía, por ejemplo, cuando los que tenían la enfermedad esta de la piel. Los leprosos antiguamente se consideraban que eran malignos, que estaban poseídos de demonios y tal, y los aislaban en leproserías. Los aislaban en leproserías y morían muy rápidamente, porque en la leprosería tenían tristeza. Sin embargo, ese mismo leproso, si lo ocultaban en la casa y lo tenían y lo querían y lo mimaban, duraba muchísimo tiempo. La tristeza provoca alteraciones del pulmón, de las vías respiratorias, estancamiento del ki de los pulmones. La inmensa mayoría de los cánceres de pulmón son tristeza, el 90%. La tristeza estanca el ki de los pulmones, así como el miedo estanca el ki de los riñones. ¿Me seguís o no? Todo esto hay que decir. La preocupación estanca el ki del bazo. Por eso muchas mujeres que tienden a estar excesivamente preocupadas en una determinada edad, donde la preocupación se convierte en obsesión, la edad posclimatérica. ¿Por qué? Porque los hijos se van, la belleza se va, el estatus se va, muchas cosas se van, que era la bandera de esa mujer. Y no duerme hasta que el hijo la llama, se preocupa por su piel, claro, la belleza. Todo se va en esta vida. Y hay mujeres que no lo aceptan. Eso le genera una obsesión, una preocupación y una manía. Y es el origen de la obesidad posclimatérica. La obesidad posclimatérica no es un problema dietético. Es un problema profundamente emocional. ¿Eso no? Es un problema de ansiedad. Hasta que no rompes ese círculo cerrado, ya le puedes hacer dietas hipocalóricas, ya le puedes hacer lo que quieras, que de momento sí, pero va a pasar más hambre y angustia. Luego, en cuanto lo deja, otra vez, rápidamente. Porque no es un problema dietético, es un problema profundamente emocional. Psique y soma. ¿Me entendéis o no? Esta es la clave. Yo tenía un conocido, un amigo, que era abogado, tenía una agencia, y este hombre le gustaba mucho la medicina natural, y hablábamos muchas veces, porque él había estado también aquí por el Amazonas, había visto medicina natural, y era gallego, que en Galicia también hay una riqueza sanitaria autóctona. Y hablábamos de estos temas, ¿no? Y yo le comentaba muchas veces el tema de la psicosomática, cómo el factor social puede producir somatizaciones y cómo la alteración del órgano modifica la personalidad. ¿Entendéis? Evidentemente existe esa relación. Y él, bueno, concordaba, no concordaba y tal. Y mira tú por dónde le tuvieron que hacer un trasplante de urgencia de hígado. Porque tuvo una cirrosis provocada probablemente por algún fármaco, por lo que fuera. No era alcohólico, con lo cual fue un envenenamiento por toxicidad. Y en el hospital donde le hicieron el trasplante hubo un accidente y hubo un hígado reciente que se lo pudieron trasplantar con éxito. Y al mes estaba en su casa. Y le fui a visitar a su casa y la mujer, Carmena, me abrió la puerta y me dice confidencialmente:
Me dice, Antonio no es el mismo, este Antonio me lo han cambiado. Y digo, ¿cómo que lo han cambiado? Dice, sí, porque ahora era un hombre muy casero, que cuando acababa el trabajo se iba a casa, estaba con los hijos y estaba con la familia, no salía. Y desde que lo operaron, no quedaba en casa. Se cogía y se iba a pasear. Era el alma del errante, porque el hígado es el errante, el hígado es el viento. Una carcasa, un coche viejo con un motor nuevo, mala cosa. Entonces, ¿qué ocurría? Lógicamente, un hígado nuevo, porque el trasplantado era una persona joven, un accidente de coche, 20 o 21 años, él tendría 50. Bueno. Y dice Carmelucha, dice, por la mañana se levanta, se pone las botas de caminar, se va al monte y vuelve por la noche o al mediodía, cosa que antes no hacía nunca. Y ya hablo con Antonio y me dice, oye Carlos, ¿qué razón tenías? Soy otra persona diferente. Me gusta andar y caminar y errar. Y dije, ¿quién era el donante? Dice, el donante era una persona joven, gitano. Gitano. Que el gitano tiene el alma del errante. O sea, era hígado y encima de etnia gitana. Doble errante. Y el claro, ¿qué razón tenías? Durante mucho tiempo predominó ese nuevo hígado. Luego ya la economía se fue adaptando, pero aún así todo, su tendencia era pasear y andar. No iba de bares ni iba de nada, pero iba errando. ¿Entendéis? ¿Cómo? Y esto está descrito en los estudios sobre trasplantados cardíacos. Los trasplantados de corazón, cuando le entrevistan a sus parejas, hablan de alteraciones en el comportamiento. Claro, un corazón joven en un individuo viejo pues puede ser peligroso, porque el corazón rige la sexualidad. Entonces, ahí puede haber, con la pareja es donde primero se ve. Si la pareja es mayor, pues ya tenemos el problema encima. Entonces ahí tenéis, el ser humano, la antigua tradición vitalista defiende al ser humano como un ente energético sometido al influjo de dos fuerzas opuestas y complementarias, influjos cósmicos y influjos terrestres, y regido por la ley universal de la interdependencia. La ley universal de la interdependencia es la llamada en medicina china la gran regla, la ley de los 5 movimientos. No se mueve una hoja que caiga de un árbol si no es interpretada bajo el punto de vista de la interdependencia. Todo, absolutamente todo movimiento cósmico está regido por la gran regla. Por lo tanto, estudiar eso os va a ser muy útil para poder interpretar muchas cosas que hasta entonces no conocíais. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido unas horas y bueno, yo lo que pretendo es animaros para que entendáis que esto no es solamente una filosofía. Lógicamente tenéis que estudiar, hacer una medicina integral, en 3 años, ya de por sí es difícil. Si encima no se estudia, imposible. ¿Entendéis o no? Cada clase de aquí os va a exigir, cada hora de presencial os va a exigir 8 o 10 horas de estudio personal. Y si no hacéis así, vais acumulando deficiencias y cuando llega al final, pues decís, ahora me gustaría volver a empezar. Así que os animo al estudio. Tenéis el mejor profesor que podéis, los mejores profesores que podéis tener. Ellos han hecho una formación en medicina tradicional china. Durante muchos años han ejercido como tal y luego han empezado desde hace 10 o 12 años con la bioenergética, que les ha complementado su conocimiento antiguo y les ha permitido estructurar un cuerpo doctrinal que sea asequible a la occidental. Así que nada, muchas gracias y que tengáis suerte.